This video has English subtitles lol. 15 de marzo de 2022. Pregunta. Familia se muda de Latinoamérica a Estados Unidos y nace su descendencia ahí. ¿Es esa persona un gringo? No sé. ¿Saben la respuesta? Creen que sí. Después de que muestre lo complicada que es la realidad, probablemente ya no lo crean. En 2021, Disney estrena la película Encanto, que toma lugar en Colombia. Kurobe hizo un dibujo con los personajes de la película utilizando colores pastel, y esto hizo que su piel se viera relativamente más clara. Se le acusó de hacer algo que se conoce como whitewashing. Esto es cuando se toma un personaje que no es blanco y se convierte en blanco. Luego llega otra controversia por el personaje de Peppa, quien es blanca a pesar de tener padres morenos y de que originalmente iba a ser morena. Así nació un gran movimiento de odio no hacia la película de Encanto, sino hacia los Estados Unidos. Nació el hashtag #ShutUpGringo, creado por personas latinoamericanas para callar a los estadounidenses que se estaban ofendiendo en nombre de Latinoamérica. Los Estados Unidos históricamente llevan ofendiéndose en nombre de Latinoamérica por generaciones. Speedy González, el ratón más rápido de México de Looney Tunes, estuvo prohibido un rato por ser ofensivo, solo para que México dijera ¿de qué me hablas? A mí ese güey no me ofende. Pero, ¿y si el gringo ofendiéndose es de origen latino? Algunas personas me han respondido ñe, para ser latino tienes que haber nacido en Latinoamérica. Pero entonces Lin-Manuel Miranda, compositor de Encanto, no sería latino, él nació en Nueva York, y por consecuente sus canciones tampoco serían latinas. Y entonces me encontré con gente que me dijo así es, esta película no es latina, todas estas películas son caca. Los gringos se están tomando nuestras culturas y sacándonos dinero con ellas. En lugar de ver esta terrible basura, deberían ver producciones hechas en Latinoamérica. Sin duda hay buenas producciones animadas latinas, como por ejemplo villanos, superhéroes y villanos en el más puro estilo de Estados Unidos. ¿No estamos haciendo lo mismo ahí? Bueno, solo hay que mirar animaciones hechas en Latinoamérica que sean sobre cultura latina. Ajá, no dudo que haya buenas producciones basadas en cultura latina, ¿pero han visto la mayoría? ¿Pero por qué? ¿Por qué me engañaste? ¿Me viste hacer pipí? La relación entre Estados Unidos, Latinoamérica y la animación es y siempre ha sido indudablemente complicada, así que vamos a intentar responder preguntas como ¿quién es y quién no es un latino? ¿A quién representan estas animaciones realmente? ¿Y está bien o no que Estados Unidos haga animaciones sobre culturas latinas? La palabra gringo es bastante debatida. Algunos dicen que es esto, algunos dicen que es lo otro. Al parecer en Brasil, un gringo es cualquier extranjero de cualquier país, pero en Hispanoamérica es usualmente utilizado para referirse a gente de Estados Unidos. Ya hay mucha gente que ha explorado la historia de la palabra, pero lo que yo quiero es saber no lo que diga el diccionario, sino la manera en la que he visto que se ha utilizado la palabra. Una persona de Estados Unidos usualmente se refiere a sí misma como americano, y en Latinoamérica nos rehusamos a llamarlos así. La bandera de Estados Unidos. Por eso soy Capitán América. Estados Unidos es América. Ay, ustedes los gringos ahí están pintados. ¿Creen que porque son potencia entonces solitos son todo el continente? Además que soy tan ignorante, ma. Eso lo enseñan en la escuela. Jamás ni en 100 años vamos a llamar a la gente de Estados Unidos americanos. Yo solo les digo así en inglés, American, porque estadounidense en inglés sería United Statian, y eso suena muy raro. Algunos prefieren decirles norteamericanos, y que Canadá coma caca, supongo. Pero, ¿y si les dijera que hay gente que sin darse cuenta utiliza la palabra gringo y estadounidense de forma diferente? Sí, ambos se refieren a una persona nacida en los Estados Unidos, pero un gringo se referiría a un tipo específico de estadounidense. Un gringo es un estadounidense xenofóbico o que cree que su país es superior a los demás. No hay nada de malo en estar orgulloso del lugar en el que nacieron, pero para eso no hay necesidad de tirar odio a otras culturas o países. Estados Unidos tiene la mala fama de creerse mejor a todos los demás, de sentirse superiores y de abusar de literalmente todo otro país en el mundo. Bajo esta definición, un ejemplo de gringo sería alguien como Donald Trump o como Duck Buck Suck Duck Sucker Buck.
Doc es un periodista de Fox News y una vez dijo que su cultura era superior porque es una cultura que sí utiliza papel de baño y cubiertos. Lo que Sock Dockerson no sabe es que la cultura occidental no inventó los cubiertos. Los europeos no querían usar tenedor y cuchara porque según ellos Dios nos dio los utensilios perfectos en nuestras manos. Lo único malo que veo en esta definición del término es que únicamente es para los estadounidenses, pero esto es algo que se puede hacer en cualquier país. Make Mexico bueno again. En Latinoamérica sobre todo lo hacemos y los algunos de nosotros en serio se creen superiores al resto de Latinoamérica. Ah, pero ¿y qué es un latino? Bueno, primero, un latino era una persona de origen latín, en Italia. El término latinoamericano nació porque los idiomas que hablamos, español y portugués, son de origen latín. Y así como descubrí que gringo y estadounidense no son lo mismo, descubrí que hay dos tipos de latino, los latinos y los latinos. Verán, en términos de Latinoamérica, un latino es simplemente abreviatura de latinoamericano, pero en Estados Unidos, un latino es alguien que vive en Estados Unidos pero que viene de Latinoamérica. Para poder concebirnos como distintas cosas, vamos a llamar a los latinoamericanos en Latinoamérica Latin OGs y a los latinoamericanos en Estados Unidos Hispanics, con X. The X makes it sound cool. On the other hand, Latinos are people from Latin America, so that doesn't include Spain, but does include Brazil and Haiti, which aren't Spanish speaking. Mierda. Esto es algo que yo ya sabía de antemano, pero no lo pensé. Y siento que la gente va a pensar que los dos términos que yo creé son lo que propongo que se deberían de llamar de aquí en adelante. Y no. Los dos términos que yo creé fueron creados exclusivamente para este video y para que haya una forma de distinguir los dos grupos en él, nada más. Con estas dos palabras diferentes, podríamos decir que estas películas de Disney no son Latino OGs, sino que son Hispanics Ass. No. Bueno sí, pero ¿quién nombró a los Hispanics reyes de la gente morena? De acuerdo, sí, esto de aquí es un poquito ridículo. Esta persona recomienda usar el eye drop para tener el color de piel correcto y todo el mundo le demostró que hacer eso te da 1000 colores excepto los que usó. Quiero arreglado. Sí. Lo que más me gusta de este dibujo es este güey, ¿cómo se llama? El Camilo. Es que su puño está cerrado y parece que está como frustrado. Quería pene, me formé por pene y no me dieron. Cuando uno tiene una canasta de manzanas y existe la sospecha de que una o más están podridas, hay que sacar todas y examinar cada una para ver cuáles conservar. Quise iniciar por los personajes animados más viejos que conozco, Speedy González y 2 de los 3 caballeros. A los mexicanos y a los brasileños en general no les molestan esos personajes. Al contrario, hay un gran gusto por ellos. Creo que es porque no son representaciones desagradables. Speedy González inició con un diseño no tan halagador y aunque tras recibir su rediseño tuvo unos cuantos cortos donde seguía el arquetipo de Don Juan, es decir, un hombre macho que las mujeres aman y los hombres odian, pronto el personaje siguió consistentemente un arquetipo de héroe. El estereotipo de mexicano usualmente es alguien flojo, y aunque eso está presente en Slowpoke Rodríguez, otro ratón mexicano de Looney Tunes, Speedy es absolutamente lo contrario, es rápido, es intrépido, valiente. Todas características usualmente halagadoras. Lo mismo con los 3 caballeros. Panchito Pistolas es hospitalario, amigable, alegre. José Carioca es el opuesto a Donald. Es calmado, cool, bondadoso, la gente entiende lo que dice. Así que este Speedy está bien porque halaga a México, pero este está mal porque se burla de él. Entonces, halagar está bien, pero criticar está mal. Eso sería consistente con producciones más recientes. Encanto realmente hace ver a Colombia... ¡Oh, Dios! ¡encantadora!
Pero tenemos a personajes como De la Cruz, que no es halagador. La diferencia estaría en que, mientras los ratones en Looney Tunes son mostrados como la mayoría, con Speedy siendo el especial, De la Cruz es mostrado como el caso especial. No están diciendo que todos los mexicanos sean como él. Pero me sigue sin quedar claro por qué criticar estaría mal, cuando a los latinoamericanos nos encanta criticarnos, no solo entre nosotros, sino también a nosotros mismos. Todo Latinoamérica ama y odia a Latinoamérica, aunque sea un poquito. Me acuerdo muy bien de un monólogo del comediante Franco Escamilla en el que habla sobre su experiencia en Europa. Estando en Europa, su chofer tuvo un pequeño accidente automovilístico. Y se baja el chofer y le dice al otro güey, ¿estás bien? No, fue mi culpa, no, fue la mía. Y se dieron la mano. Y se fueron. Dice, eso es nada de lo que hubiera pasado aquí, o sea, aquí el taxista se baja con llave en mano, hijo de tu puta madre, ¿no? Al público le dio risa, a mí me dio risa, y es algo que directamente nos hace ver mal a comparación del extranjero. Si las críticas hacia mi país me pueden dar risa, ¿por qué Slowpoke no me da risa? Al principio pensé que se trataba del simple hecho de que uno lo creó el mexicano y el otro no, pero creo que es porque uno sí me recuerda a mi realidad y el otro no. La crítica de Franco Escamilla nace a partir de la experiencia de pertenecer al grupo y Slowpoke nació a partir de un estereotipo. Creo que se puede criticar bien y criticar mal a un latino, pero no solo criticar, hablar en general. Algo que no dejó de bailar en mi mente mientras escribía esto es el caso Latinx. Recuerdo ver un video de un latino en Estados Unidos quejándose del término Latinx, diciendo que es un término creado por gente blanca y que si bajamos a Latinoamérica no iban a encontrar a nadie diciendo ¿qué tal mi Latinx? ¿Cómo estás Latinx? ¿Viste el partido Latinx? Mendigo Latinx, ven para acá. Y supongo que es cierto técnicamente, pero mencionaba que aquí en Latinoamérica en realidad no decimos eso, pero el hecho es que sí, el uso de la X o de la E de esta forma es algo que aquí sí existe. No toda la población lo usa, es controversial y debatible, pero sí hay gente que dice, por ejemplo, amix, que está derivado de amigo o de amiga. Este caso me parece clave porque nos introduce al elemento más importante de todo este conflicto, la ignorancia. Aun si estas personas en Estados Unidos tienen origen o incluso llegaron a vivir en Latinoamérica, al ya no vivir aquí, se vuelven ignorantes a lo que está pasando. Es una ignorancia clave en esta situación. Creo que Disney da un paso en la dirección correcta con sus películas porque se está preocupando por comprender bien la cultura que está representando. Y eso es lo más importante. Si vas a representar, criticar o hablar en general en nombre de Latinoamérica, se tiene que hacer un fuerte esfuerzo por no hablar a partir de la ignorancia. Y una buena forma de conocer más podría ser ver las creaciones hechas aquí. Lidia con eso. Shh, señor, estoy leyendo. Soy re cool. ¿Pero qué te pasa? ¿Qué? Estoy leyendo. Lidia con eso, sí. Si bien los artistas detrás de la creación de Coco y de Encanto no tienen malas intenciones cuando contribuyen a la creación de estas películas, la malvada corporación que las produce es diferente. Disney quiso ponerle trademark a El Día de los Muertos. Si pudieran ponerle copyright a todo Latinoamérica lo harían. Pero como mencioné al inicio, la gran mayoría de las producciones que hacemos nosotros tienen, aunque sea un poco de influencia de lo que Estados Unidos hace. Si vamos a tomar de ellos, no habría nada de malo en que tomen de nosotros, mientras continúen teniendo la gran y exhaustiva investigación y que participen reales personas hispanics. Pero ¿de qué sirve que tomemos el uno del otro si el mundo únicamente va a ver lo que ellos toman de nosotros? Una industria de animación latina no existe. Se producen animaciones, sí, pero no hay una industria realmente. Estamos en espectacular desventaja contra ellos y si no podemos vencerlos, la verdad ni siquiera podemos competir, hay que unírseles. Estamos viendo que ahora hay estudios estadounidenses produciendo y empleando animación en Latinoamérica. Parece que hay un buen futuro ahí. El único problema es que no hay y jamás ha habido un deseo de distribución. Estudios de Estados Unidos como Netflix y Warner ya han hecho producciones animadas aquí, pero solamente Netflix
Netflix ha llevado estas producciones a otros países. Warner produjo Villanos y Frankelda. Ambas tienen una versión en inglés, pero Warner no ha distribuido ninguna afuera de Latinoamérica, a pesar de que hay gran interés extranjero en verlas, sobre todo Villanos. Hay una gran falta de interés en venir a apoyar el desarrollo de la industria animada OG. 31 minutos es la que más estuvo en mi mente porque es una que constantemente cito, siempre digo frases de la serie. Nunca había visto tanta caca junta, fue un espectáculo impresionante. Probablemente esa serie no tendría el mismo éxito en otros países, ya que muchos chistes son juegos de palabras que solo funcionan en español, como la famosa canción de Bailan sin cesar. Traten de traducir eso al inglés sin que se pierda el chiste. Pero eso mismo sucede con los Muppets. Muchos de sus chistes únicamente funcionan en inglés y eso no los ha detenido de distribuirse aquí, allá y acullá. Además, no todo lo que ha hecho Latinoamérica siempre tiene ese problema. ¿Qué hace que Charlie Brown sí se pueda distribuir en todo el mundo, pero Mafalda no? No se trata de una guerra, no se trata de tirar odio a Charlie Brown, mientras que Charlie Brown no actúe como gringo. Se trata de reconocer que Mafalda no es inferior solo por no ser estadounidense. Se trata de que tomemos entre nosotros y que ambos sean vistos, no solo uno. El apoyo de Netflix y HBO Max es un buen paso, pero faltaría mucho por hacer. Que con las guerras que nos encanta armar entre nosotros, no creo que se haga. Pero luego te das cuenta que los mexicanos que viven en otros países les vale madre de qué estado eres. Ya cuando estás hablando de Europa o Asia, se vuelve que aunque hables español, güey. Les vale madre si eres cubano, venezolano, argentino, colombiano, hablas español, tú y yo ya somos amigos. Si te gustó el comentario del mes, el mes pasado hablamos sobre el humor meta y sobre cómo apesta, y en enero sobre el pasado inapropiado de Disney. Pueden checar el que más les atraiga y... ¡Hey! Muchas gracias por ver. Espero que tengas un buen día.